Buenas tardes. Yo creo que ya hemos dejado los minutos suficientes como para que os diera tiempo a conectaros. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer una presentación de un producto, de una solución de Vicarious, un fabricante israelí que todavía se puede considerar como una startup. Tiene unos 4 años ya en el mercado y creo que cuenta con más de 20 empleados por ahí, ¿vale? Es una tecnología que nos ayuda bastante a la gestión de las vulnerabilidades de las aplicaciones de nuestros clientes, de nuestras propias compañías y por supuesto que mejora nuestra postura de seguridad. Engloba todo el ciclo completo de vida de la gestión de las vulnerabilidades, desde la detección hasta el análisis, la priorización, mitigación y hasta la remediación. Ahora lo iremos viendo. Eh, Reseñar que Vicario es la primera startup en integrar la tecnología de gestión de software, la instalación de parches de Ivanti, que bueno, que esto nos sonará un poco más por ser una tecnología líder en el mercado durante muchos años. Y bueno, vamos a realizar una presentación del producto para que os hagáis una idea de lo que resuelve, además de enseñaros un look and feel y hacer un recorrido por la plataforma. Animaros a pararme en cualquier momento de la presentación para resolver cualquier tipo de duda. Si puede ser interactiva, mejor. Y bueno, recordaros que estáis mutados, así que si queréis hablar en cualquier momento, pues os muteáis, os desmuteáis y me preguntáis. A ver. Pues bien, realmente, ¿cómo empieza la problemática? Pues la problemática para todo el mundo comienza casi igual, ¿no? Pues desde recibir una llamada a las 2 de la mañana, que si somos el equipo técnico o somos el CISO, pues ¿qué va a ser? ¿A qué se va a deber, no? Pues que hemos sufrido un ciberataque. En mi caso, yo aquí siempre cuento la anécdota. En mi caso, hace 5 años, he estado trabajando en una empresa pequeña en Cádiz, donde dábamos servicios a varias empresas de unos 300 empleados del sector transporte. Pues bueno, recibimos una llamada el viernes a las 10 de la mañana y habíamos sido víctimas de un CryptoLocker. A través de un email, alguien clicó y se descargó el malware y bueno, nos infectó. La solución, bueno, la solución al final fueron 8 horas de duro trabajo que gracias a la gestión que teníamos nosotros de las copias de backup, pues la verdad es que salimos ilesos. Lo descubrimos relativamente pronto y pudimos cortar toda la comunicación, así que no encriptó ningún tipo de base de backup nuestras. Así que bueno, simplemente perdimos 3 horas de facturación, recuerdo por aquel entonces, que fue un mal menor, la verdad, y salimos muy respaldados de aquella ocasión, pues porque el CEO de la compañía tenía otro colega, homólogo en otra empresa, que le había pasado lo mismo y habían estado 2 semanas parados, ¿no? Pero bueno, simplemente aquí para ponernos un poco en antecedentes y abriros boca de lo que realmente nos puede ocurrir si no le damos la importancia suficiente a la gestión de vulnerabilidades. Vale, y es que la batalla de la gestión del software pues nunca acaba, nunca acaba. Todos tenemos en mente los famosos martes de Microsoft en el que el equipo de TI de cualquier compañía pues siempre tiene la lucha constante de analizar cuáles son los nuevos parches de seguridad y actualizaciones y cómo distribuirlos y cómo sacar esa ventana de tiempo para poder parar la producción e instalar esos parches y asegurarse que en todos y cada uno de los puestos de trabajo estén siendo aplicados. Buah, pues esto es la batalla de nunca acabar. ¿Y para qué? Pues para poder protegernos de todos estos posibles ciberataques de los que hemos hablado antes. Eh, por enseñaros algunos números, hay más de 1.000 vulnerabilidades al mes, cada mes que se descubren, en total unas 140.000 vulnerabilidades al año, y esto solo de las vulnerabilidades y fallos de software, que son conocidas. Luego imaginaros cuántas vulnerabilidades existen que no son conocidas, pero que hay ciberatacantes que sí las explotan. Pero es que el origen de cada ciberataque, después de haber explotado algún vector de entrada, como podría ser bueno, pues una ingeniería social o un phishing a través de un mail, etcétera, pues utilizan estos fallos de software que son conocidos para comprometernos, para hacer sus movimientos laterales y,
y poder luego pedir el rescate o sacar la información que ellos estén buscando o vete tú a saber. Además de media, una empresa puede tardar más de 5 meses en aplicar un parche en concreto. Pues esta ventana temporal realmente es un agujero demasiado grande de seguridad y no nos lo podemos permitir, ¿no? Porque en esos 5 meses vamos a ser vulnerables. Esta es una media que es realmente veraz. Hablamos de que al final tenemos que medir el tiempo en el que desde que se descubre la vulnerabilidad hasta que el fabricante desarrolla ese parche. Luego, una vez que ya lo ha desarrollado y lo ha publicado, pues nosotros tendremos que hacer la prueba en un entorno preproducción para saber qué impacto tiene en nuestra infraestructura. Y luego ya buscar la ventana temporal para poder aplicar ese parcheo. Bueno, pues en todo ese tiempo que os he descrito son alrededor de 5 meses, ¿vale? El objetivo de Vicarious, pues reducir esa ventana de tiempo en la que somos vulnerables lo máximo posible. Y ahora veremos cómo lo resuelve Vicarious. Aquí es donde entra en juego Vicarious realmente, ¿no? Con su producto Topia. Es una tecnología que nos ayudará a eliminar las vulnerabilidades, a detectarlas, a eliminarlas, las vulnerabilidades de nuestros endpoints y servidores de base de datos, por ejemplo, de nuestra infraestructura, permitiéndonos gestionar de una manera simple y sencilla algo bastante interesante, ¿no? Pues todas aquellas vulnerabilidades que afectan a nuestro software con muchísima visibilidad en tiempo real, y esto es importante, para permitir decidir lo antes posible y poder dar respuestas rápidas y seguras a estas situaciones que se nos presentan. Al final, Vicarious no deja de detectar las vulnerabilidades en todo el software instalado en nuestro equipo y darnos esa visibilidad en tiempo real que nos permitirá, como he dicho antes, pues eso, tomar decisiones gracias a ese análisis que te hace, pues bastante eficientes y eficaces. Y es que esto es muy importante y es fundamental, ¿no? En este tipo de respuestas, en este tipo de procesos. Tener una visibilidad en tiempo real. Vale. Cada vez que tengamos una nueva aplicación, pues nuestro equipo de gestión de TI realmente lo que quiere es tener esta información, ¿no? Para poder tomar decisiones y actuar. Pues esta primera parte, esta visibilidad, este mapeo, te lo proporciona Vicarious, te lo proporciona Topia. Con Topia vamos a tener una solución basada en un servicio en el que nos va a dar visibilidad en tiempo real del nivel de riesgo de nuestra organización, a través de esa información que recopila de todas las herramientas y aplicaciones instaladas que tenemos en nuestros puestos de trabajo y en nuestros servidores. Una vez recolectada toda esa información, realizaremos un inventariado, pero con una información muy enriquecida. Pues, por ejemplo, vemos las versiones de los aplicativos. Si veis en la diapositiva, podemos ver algunos tags con los que son tagueados las aplicaciones o las vulnerabilidades, y vemos que, bueno, que puede existir un exploit, puede ser una vulnerabilidad, una aplicación que utilice demasiado la CPU, pueden existir muchísimas cosas, y Topia con su análisis de binarios pues nos lo va a mostrar, ¿no? Y va a realizar ese mapeo para que nosotros tengamos esa visibilidad en tiempo real que tan fundamental es en esta gestión. Una vez que tengamos esa visibilidad de nuestro parque, esta información va a ser analizada con la inteligencia de Topia, ¿no? Como venía diciendo. Por supuesto que tenemos esa inteligencia ubicada en la nube por esa necesidad de computación, pero aunque luego también veremos que para clientes que precisen de una instalación de Topia en modo on-premise, pues también lo vamos a poder realizar. Topia nos ayuda a identificar cuáles son los puntos más importantes, más críticos en nuestra postura de riesgo, ¿no? ¿Qué aplicaciones tenemos? ¿Cuáles son las más susceptibles de ser atacadas de una manera sencilla? Puesto que hay vulnerabilidades que con tal de comprar un exploit o un malware kit en la deep web, pues vamos a poder explotarlas, ¿no? Y esto Vicarious
nos lo va a proporcionar en esa información enriquecida que nos ofrece y os contaba antes. Por esto es muy importante priorizar. Si no conocemos este tipo de información, nos encontramos con mil y una vulnerabilidades para remediar, para mitigar, con acciones a realizar, que al final pues no sabemos priorizar. Simplemente es una lista, un batiburrillo de vulnerabilidades y muchísimo trabajo por hacer sin poder realmente tener el pulso de lo que estamos haciendo. Y esto es lo que nos resuelve muy bien Vicario. Prioriza y es fundamental. Por supuesto que sería ideal tenerlo todo solventado, vulnerabilidad cero, pero llegamos a la imposibilidad por el tiempo que supone, ¿no? Como os pasará en algunas compañías que gestionéis o en algunos de vuestros clientes, muchas veces el departamento de sistemas pues es esclavo del departamento de ciberseguridad, porque se llevan todas las semanas resolviendo vulnerabilidades de esos escaneos rutinarios que les pasa el sistema, el departamento de ciberseguridad. Pues eso es lo que queremos evitar. Priorizar, hacer las acciones necesarias y tener controlado nuestro parque de vulnerabilidades. Pues eso, priorización por encima de todo. Identificaremos qué aplicaciones son más prioritarias para proteger, mitigar o remediar y en orden de defender lo que para nosotros nos es más importante o más dañino, ¿no? Podría ser para nuestra organización. De esta manera mejoraremos nuestra eficiencia y actuaremos allí donde lo necesitemos, reduciendo nuestra exposición al riesgo, que comenté es el fin último, reducir esa ventana temporal en la que somos vulnerables y podemos ser comprometidos fácilmente. Vale, la idea es que no solo podemos realizar esa detección de vulnerabilidades, como hemos dicho antes, ni siquiera esa evaluación y priorización, sino que también además podremos actuar. Es decir, desde la propia plataforma Topía podremos lanzar acciones para protegernos de estas vulnerabilidades. No solo, como os he dicho, se detectan y se priorizan, sino que también ahora, desde una plataforma centralizada, podremos realizar estas acciones, que en este caso pues, podría ser monitorización, podría ser protección mediante un IPS, que todos conocemos ahora como Virtual Patching, o podría ser incluso distribuyendo el software, distribuyendo ese parche para todo el parque de endpoints y que se quede parcheado, por ejemplo, en Java, ¿no? Entonces, estas serían las tres acciones que Topía, que Topía engloba. Tenemos nuestra visibilidad, nuestra priorización de riesgo y ahora vemos que también podemos aplicar esas acciones de manera muy eficaz, ¿no? Para ello, Topía nos permite, como os he dicho antes, proteger los endpoints y los servidores, incluso sin la necesidad, y esto es importante, de aplicar los parches correspondientes. ¿Por qué? Pues porque, como os he comentado antes, el virtual patching eh, nos protege de esas vulnerabilidades sin tener que desplegar el parche. Y esto nos da una continuidad al negocio bastante potente, ya que no tenemos que buscar esa parada en el tiempo para aplicar ese parcheo, sino que de un plumazo y en el momento en el que hayamos detectado esa vulnerabilidad, nosotros podemos aplicar ese virtual patching, que no es más que un IPS, como os he dicho antes, y estaremos protegidos de ese tipo de vulnerabilidades, ¿vale? Nosotros vamos a estar analizando el comportamiento de las aplicaciones. En caso de detectar ciberincidentes, pues vamos a poder bloquearlos en tiempo real. Esto sería el virtual patching. Es muy interesante porque no tenemos la necesidad de aplicar parches de una manera rápida y sin control, ¿vale? Porque teniendo protegido nuestro aplicativo mediante este virtual patching, nos va a permitir seguir estando seguros y darnos tiempos para analizar la necesidad, ¿no? Esa necesidad de parchear o esa necesidad de actualizar y ver cómo nos impacta en nuestro parque. En el caso de que así lo deseemos, pues no solo vamos a poder hacer virtual patching, ¿vale? Sino que también vamos a poder distribuir aquellos parches que seleccionemos en el número de activos que queramos, sin necesidad de otro tipo de aplicación o de acción, sino simplemente con dos clics selecciono los activos que queremos parchear y lanzamos el parche. Bueno, ahí nos estamos ahorrando, por ejemplo, pues política de GPO, ¿no? Se me ocurre.
o WebSUS, cualquier tipo de aplicativo que sea para distribuir parches. Pues con la propia herramienta de Vicarious, Topia, vamos a poder tener visibilidad en tiempo real, como ya os he comentado al principio, tener priorización de las acciones a tomar y además poder hacer el virtual patching o el parcheo definitivo. O si no queremos ni hacer el virtual patching ni parchear, pues simplemente podemos monitorizar. Y ponemos esa capa de protección modo IDS. Vale, con Topia vamos a poder elegir nuestra seguridad, por lo que os he ido comentando, ¿no? Hablando un poco de esas acciones que podemos llevar a cabo. Además, vamos a tener un nivel de riesgo que podemos medir en tiempo real. Podemos saber si estamos mejor o peor que la semana pasada, y esto es muy interesante para medir si nuestras medidas de seguridad están siendo eficientes o no, o para ayudar a tomar decisiones en cuanto a qué debemos priorizar y qué no. Y de esa manera eliminamos esos tiempos en blanco entre un análisis y el siguiente de vulnerabilidades. Todos tenemos en mente, por ejemplo, esas herramientas que realizan análisis y que pueden afectar a nuestros servidores, y por eso no se realizan de manera continua, sino que realmente nos organizamos y las programamos para realizarla de manera recursiva, pues cada mes, cada 2 meses, una vez cada 6 meses, y entre análisis y análisis, pues no sabemos cómo estamos. Y esos son los tiempos en blanco que con Topia pues no tenemos. Aquí con esos tiempos en blanco no sabíamos si había nuevas aplicaciones, en qué versiones están, si tenemos vulnerabilidades nuevas, pues no lo sabíamos. Sin embargo, con Topia, pues sí tenemos esa visibilidad en tiempo real, con ese análisis de riesgo, y además nos permite aplicar las medidas de protección pues que queramos. Como os he dicho al principio, una gestión de las vulnerabilidades en todo el ciclo de vida de la vulnerabilidad dentro de nuestro entorno. ¿Con esto qué conseguimos? Pues lo que os dije al principio, ¿cuál era el objetivo? Reducir ese tiempo de exposición a vulnerabilidades. De esos 5 meses de lo que hablábamos en las primeras diapositivas, pues a prácticamente cero, desde que se descubre una vulnerabilidad hasta que le damos a proteger con nuestro Topia. Y además vamos a poder gestionar nuestras aplicaciones desde una plataforma centralizada. Ya no tenemos que ir equipo por equipo y hablando con la persona para hacer el parcheo correspondiente de cada endpoint, sino que, bueno, desde tu consola centralizada vas a poder lanzar ese parche a todos los equipos de usuarios posibles y a tus servidores cuando tú lo desees. Mucho más sencillo. Bueno, como hemos comentado, Topia es una herramienta SaaS, ¿no? Es software as a service basada en cloud, que nos permite escalar nuestra infraestructura de una forma muy sencilla. No tenemos on-prem que necesite servidores o equipos de apoyo, y podemos aumentar nuestro parque de una manera muy sencilla y sin límites, pues simplemente instalando la gente en los equipos que queramos, simplemente. Por supuesto, para aquellos clientes que necesiten y tengan esa necesidad de hacerlo on-prem, pues también existe esa posibilidad con algunas limitaciones. Como veis aquí, algo muy interesante es que con Topia vamos a poder proteger equipos legacy. Y eso es algo a reseñar, ¿no? Obviamente le podemos poner en cualquier plataforma Microsoft de Windows, pero pensad en aquellos sistemas legacy fuera de soporte, pues como un Windows XP o un Windows Server 2003 o, joder, incluso Windows 7, que ni siquiera tienen capacidad de actualización o de aplicar parches desde el punto de vista del fabricante. Pues con Topia vamos a resaltar nuestras vulnerabilidades en ese tipo de aplicaciones y además aplicarles una protección, que es el virtual patching, lo que nos ayuda a seguir protegiéndonos, a seguir protegidos mientras tomamos la decisión de realizar o no ese upgrade tecnológico con el fabricante de turno. Es muy importante este punto de poder proteger aplicativo legacy, que ya no, el fabricante ya no nos soporta, no nos da ningún tipo de actualización ni ningún tipo de parcheo de seguridad. De acuerdo. Por lo tanto, podemos establecer un plan de mitigación continua de una manera muy sencilla con esta aplicación, ¿no? Con esta solución, con Topia. Nos va a permitir enfrentarnos con garantías a situaciones como, por ejemplo, esos martes que os hablaba al principio, esos martes de actualizaciones de Microsoft famosos, ¿no? Que hablamos de despliegues masivos de software.
Pues no, en tiempo real nos va a indicar en qué sistema es necesario que llevemos a cabo estas acciones automáticas y además nos brinda la oportunidad de realizar de una manera sencilla, cómoda y centralizada. Nada de tener que desplazarnos, nada de tener que ir conectando de máquina en máquina, sino simplemente mediante una plataforma URL, pues realizar todo ese tipo de gestión. Además, vamos a poder entender mejor las amenazas que nos pueden afectar, porque nos va a dar toda esa información enriquecida pues de posibles ataques conocidos e incluso desconocidos. Porque gracias a un análisis de binarios, Topia descubre, bueno, o te preavisa de que esos aplicativos pueden tener vulnerabilidades 0 days para poder aplicar la medida de seguridad que queramos, ya sea distribuir el parche o mitigación o remediación que esté disponible. O simplemente aplicando esa medida de protección en tiempo real que es Virtual Patching que nos ofrece Topia. Aquí realmente lo que os presento es un pequeño roadmap. Ya tenemos el Virtual Patching y el despliegue de parcheo ya lo tenemos para sistemas operativos Windows y aquí dice que Red Hat. Pero en 3 meses van a salir los auto workflows, además de tener un histórico de eventos y algunas alternativas en mitigación, que no simplemente sea el parche o el virtual patching, ¿no? Es una compañía, ya os he dicho, que es una startup, que está en continuo desarrollo. Además son muy dinámicos, cada vez que me conecto veo alguna innovación, algún desarrollo nuevo y está en continuo crecimiento. Hasta aquí la presentación de Vicarious. Si no tenemos dudas, decídmelo y paso a haceros una pequeña look and feel de la herramienta y un pequeño paso por la otra plataforma para que vosotros la veáis, pero si tenéis algún tipo de duda, pues es el momento. Podéis decírmelo por el chat o como queráis. Voy a ir compartiendo la plataforma. Bueno, espero que todos la veáis, ¿verdad? Aquí ya vemos la plataforma. Este es el dashboard principal. Como podemos ver, es una recopilación en tiempo real. Ese overview del nivel de riesgo de nuestra compañía. Vemos que tenemos pues, aplicaciones con vulnerabilidades que están catalogadas como high risk, otras como mid risk y otras como low risk, ¿vale? Vemos que tenemos 82 aplicaciones gestionadas. Incluso aquí podemos ver que hay 7 nuevas aplicaciones que hemos instalado en nuestro equipo. Ya te dije, como ya hemos comentado, en tiempo real nos está actualizando todo este tipo de información. Y como este es nuestra plataforma de Vicarious para solo simplemente 6 assets, como aquí podéis ver, que se acaban de instalar 2 nuevos, pues la plataforma ha recopilado esa información y nos la ha presentado en este resumencillo. Vemos un repasillo de cuántas aplicaciones con dispositivos con high risk tenemos, son 4, y dispositivos con low risk, ¿no? También podemos ver por aquí, por ejemplo, estas X-tags, ¿no? Estas etiquetas que gracias a un análisis desarrollado es un análisis de riesgo desarrollado realmente por Topia, que nos da información de contexto enriquecido, ¿no? Nos dice cuáles son los equipos afectados por cada etiqueta, cuáles son las aplicaciones también que están afectadas por estas etiquetas y como podemos comprobar, por ejemplo, Hashpatch tienen parche para ser aplicado, es una vulnerabilidad conocida o es fácil de explotar, fijaos, o tiene un exploit conocido, tiene un alto impacto de ese parche, ojo, tened cuidado, o pues no sé, nueva vulnerabilidad publicada. Pues tenemos 2 aplicaciones afectadas con 6 dispositivos afectados, ¿no? Por estas etiquetas. También tenemos aquí, no solo, paso aquí primero, bueno, aquí también tenemos
la parte de vulnerabilidades conocidas, ¿vale? Con toda su información añadida, con toda su puntuación CVSS y con sus links a la base de datos de Mitre, que todos conoceremos, pero es que no solo presenta información de vulnerabilidades conocidas, sino que también te da información de vulnerabilidades desconocidas, gracias a que realiza un análisis de los binarios de cada aplicación, para determinar si ha visto otros ataques similares y que estas aplicaciones que él está analizando puedan ser vulneradas de la misma manera, ¿no? Como pueden ser, no sé, uso de APIs, instalaciones adicionales de add-on. Esta información también será muy relevante porque nos ayuda a conocer no solo las vulnerabilidades conocidas que ya han sido divulgadas, sino vulnerabilidades desconocidas que estén por divulgarse. Pues, por ejemplo, aquí tenemos la posibilidad de hacer pues, por filtros. Se pueden descargar reportes y se pueden hacer filtros de estas X tags que os he comentado antes, ¿vale? Vamos a ver, por aquí os presento el listado de aplicaciones. Como veréis, seguimos teniendo de nuevo esa priorización de lo que hemos hablado. High risk, pues tenemos la VMware Tools. Como vemos aquí, es sencillo saber de un vistazo si tenemos un parche disponible. Si nos vamos un poquito más adelante, un poquito más abajo, veis que es muy drill down toda la plataforma, muy sencilla de utilizar. Podemos ver cuál es el análisis de Topia. Y dentro del análisis de Topia nos va a decir cuál es la versión que se ha encontrado. Hemos encontrado la 10.1.0 de VMware y la 11.05 en otra set, ¿vale? Y nos dice cuáles son los 12 VEs con su puntuación, en qué instancias está, cuántas instancias tiene, nos dice todo. De manera que este es el análisis. Nosotros podríamos ver para esta aplicación, pues podríamos ver cuáles son los X tags posibles. Que en este caso sería Attack Surface, tiene exploit, es una vulnerabilidad conocida, utiliza un usuario admin, tiene un parche, pues bueno, en fin. ¿Cuál sería esa vulnerabilidad de Zero Day Family? Esto viene en roadmap, vendrá para el Q siguiente, vendrá muchísima más información para cada vulnerabilidad Zero Days de las que tenemos aquí, pues porque ahora mismo pues simplemente nos da que tiene Zero Day Family pues conocida en gestión de certificados, o interacción de Power, o en técnicas de hooking, o incluso una filtración de información, ¿vale? Bueno, en el Q siguiente pues ya tendremos información alrededor de cuáles son estos Zero Day Families que aquí nos están presentando. ¿Y cuáles serían las CVEs conocidas? Pues este es el CVE 2014 4200 y te da la información precisa de cuál sería esa vulnerabilidad. Si clicamos en Patch Management, pues sería tan sencillo como ver cuál versión tiene un patch a instalar, que sería la 10.1.0. Clicamos y nosotros podemos hacer en la gestión del parche. Como vemos aquí, simplemente afecta a un dispositivo. Si clicamos en el dispositivo, pues lo aplicaríamos en la gestión del parche a este mismo dispositivo. Si hubiese esta vulnerabilidad aplicara a más dispositivos, pues tendríamos aquí muchos más activos y nosotros, con tal de clicarlos todos, realizaremos la instalación del parche en todos los dispositivos que estuviésemos. Pues tan sencillo como seleccionar todos, instalar parche, elegimos la versión, nos da un pool de versiones sacadas de la plataforma Topia, y si no las tuviesen allí, se conectaría directamente con el fabricante y haría el proceso de descarga y la instalación totalmente transparente para el usuario final. Y bueno, nosotros elegiríamos una versión, elegiríamos en este caso la última y le daremos a continuar. No lo voy a hacer, pues puesto que estos serán equipos estos dispositivos serán equipos de mi departamento técnico, del departamento técnico de Ingecom, y no le vamos a instalar ahora nada, ¿no? Porque a lo mejor quizás ellos es lo que utilizan, es la versión que utilizan. Vale, pues como vemos aquí, podemos ver un listado, un versionado, un listado de todas las aplicaciones que nosotros corren por nuestros dispositivos, ¿vale?
En este caso, pues mira, un Windows 10 que también puede ser, que también tiene un parche disponible y que también lo podemos gestionar. Se me ha olvidado antes comentar la parte de Topia Protection, ¿vale? Vemos aquí que no solo podemos hacer la gestión del parche en Patch Management, sino que también podemos hacer Topia Protection, que es lo que os he comentado antes del Virtual Patching. En este caso, al ser una vulnerabilidad que afecta a estos equipos, nosotros los seleccionamos todos y podemos o monitorizarlo, que pondríamos ese firewall en modo IDS, simplemente monitorizar y ver qué es lo que está ocurriendo para detectar, pero sin hacer ningún tipo de acción de bloqueo, y en modo protect, que sería te voy a proteger y cualquier tipo de interacción de red que sea maliciosa, pues te la voy a bloquear. Esto sería el virtual patching famoso del que hemos estado hablando. Vale. Pues, ¿qué más? ¿Qué más os puedo enseñar? Pues os puedo enseñar el listado también de dispositivos que tenemos. Muy sencillo, muy sencillo. Podemos incluso, aquí nos ve un listado de todos los assets y nosotros podemos crear grupos. Por este caso, por ejemplo, pues yo me he creado para enseñaroslos aquí hoy, grupo Wirecharge. Simplemente me he creado un grupo en el que me muestre cuáles son los dispositivos que tienen instalado Wirecharge. Pues tan sencillo como clicar aquí y te muestra que el PC de Daniel es el único dispositivo en nuestro entorno, que bueno, nuestro entorno son 6 assets, simplemente es un entorno de prueba, pues tiene instalado Wirecharge. Esto sería bastante intuitivo y puedes hacerlo por filtros y te va a hacer un recorrido de todos los dispositivos que tenemos, o también por unos filtros un poquito ya más avanzados, poniéndole qué valor quieres tú, ¿no? O con algún tipo de atributo o lo que queramos. Es muy sencillo de manejar. De acuerdo, pues aquí sería realmente cuál sería la plataforma, cómo sería la plataforma de Vicarius. Como ya habéis visto, un equipo aquí nos daría una información un poquito más condensada de esa información enriquecida. Si vemos el Windows, por ejemplo, Madrid, vemos que tenemos una aplicación en High Risk, otra en Mid Risk y otras 16 en Low Risk, ¿no? Eh, Se conectarán estos equipos para, realmente este servicio se ofrece conectándose a la plataforma cloud. A través de ese servicio es un agentito que se instala en cada dispositivo, pero que no tiene ni un iconito pequeñito dentro de la barra de menú de Windows, sino simplemente es totalmente transparente para el usuario final. Ese servicio se reporta información al cloud y recopila toda esa información, esas acciones, para al final ofrecernos esa monitorización o esa protección mediante virtual patching, o incluso esa distribución de parches, esa gestión del software que ofrece Utopia. Bueno, y realmente poco más tiene esta plataforma. Es así de sencillo y así de potente. No sé si os dejo lugar al turno de preguntas y vamos resolviéndola, a ver si alguien se anima y tiene algo que les gustaría compartir con todos nosotros. Os recuerdo que tenéis que quitaros el mute para poder hablar. Y en caso de que no tengáis micrófono, pues simplemente abrís el chat y me lo escribís que yo os contestaría. Bueno, pues no se anima nadie. Si no se anima nadie a realizar preguntas, pues daré por concluido aquí la presentación de Vicarius y os dejo por el chat mi correo para por si en cualquier momento necesitáis algún tipo de información un poquito más precisa o queréis una demo o queréis incluso probarla en vuestro entorno, pues simplemente me escribís y vamos dando pasos como siempre. ¿De acuerdo? Nada, despedirme aquí y agradeceros por haber asistido a este webinar de esta tarde de lunes.
y que, pues, lo dicho, en estos tiempos que corren,